Amados Sajín y Ajotis, hermanos y hermanas, y Javerín, amigos y amigas cristianas que nos ven a través de tema. Soy el Roé Josué Enrique de la Quejilaja Elohim, Congregación del Poderoso, en este municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, México. El tema que vamos a estudiar se titula sobre si la ley, la Torá, está abolida o no. Porque muchas personas argumentan que ya no están bajo la ley y malentienden este texto que nos habla de las Sagradas Escrituras, y vamos a darle pues un análisis, un repaso para que todos los que están en su casa y tengan este tema a través de sus medios sociales como los celulares, las computadoras, todo donde alcanza esta señal de YouTube, pues podamos analizar juntos y que lo comparen con las Sagradas Escrituras para que, dándole el contexto realmente como se debe de dar, entiendan que pues la Torá, la ley, no está abolida. El texto mal comprendido es Romanos 10:4, que en las Biblias cristianas dice porque el fin de la ley es Cristo, y muchos hasta ahí se quedan donde dice porque el fin de la ley es Cristo. Muchos dicen, ya ves, ya con Cristo llegó el fin a la ley, pero no entienden bien, más bien esa traducción de que no está hablando de que el fin de la ley sea con el Mesías, sino lo entendible que tiene que darse a conocer es que dice porque la finalidad o el objetivo es el Mesías, el Mashiach, para justificación a todo el que cree en él. Pero no el fin como decir mochamos esto y ya es el fin, llegó a su fin, no. Sino la palabra que debe de ser correcta es el objetivo, la finalidad es el Mashiach. Vamos a leer Romanos 10:4 en el Tanakh, en el texto hebreo de la Torá que tenemos aquí conmigo para poder analizar este texto y este tema. Vayamos a Romanos capítulo 10, verso 4 en su Biblia cristiana. Dice aquí, porque el objetivo de la ley es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Claramente aquí dice que el objetivo de la ley es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Entonces, entendiendo que si el objetivo de la Torá, de la ley, es el Mashiach para que nos justifique, ¿mediante qué? Mediante creer, mediante la fe. Entonces, la función de la ley, ¿cuál es? Vayamos mismo aquí en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Romanos, en su Biblia cristiana, capítulo 3, verso 20. Dice, así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la ley es definir el pecado. Aquí vemos que dice que así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la ley es definir el pecado. El pecado es la enfermedad. La ley es ese microscopio, esa lupa que nos enseña a ver lo que es la enfermedad. Y Mashiach es el que justifica. Y o sea, como entendiendo bien este texto, este pasaje, lo que nos está queriendo decir la escritura es que el pecado es la enfermedad. La ley es lo que nos enseña a ver, a comprender la gravedad de la enfermedad, y Mashiach es la cura a esa enfermedad. Uno es justificado no por la ley, sino por el creer, por la fe. Porque mismo dice en el capítulo 3, verso 20 de Romanos, dice, así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la ley es definir el pecado. Entonces vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Dice aquí las Sagradas Escrituras, la Kirbeja Kodesh. Pero sabiendo que a ningún hombre se declara justo por obras legales, sino por medio de la fe en Yahoshua el Mashiach, hemos creído nosotros también en el Mashiach Yahoshua, para que seamos declarados justos por la fe en el Mashiach y no por obras legales, porque por obras legales a nadie se declara justo. Aquí repito, dice que la escritura que uno es justo mediante la fe en el Mashiach Yahoshua, porque como dice en el párrafo final dice porque por obras legales a nadie se declara justo. Vamos a darle una comprensión correcta, porque mucha gente luego puede decir, ya ven, ya la ley ya no podemos verla, ya no podemos usarla, ahora nada más es la pura fe y ya. No, vamos a entender bien este texto, este tema que estamos entendiendo,
que la Torá, la ley, no ha sido abolida. Y vamos a darle el verdadero contexto desde el pensamiento hebreo. Ahora mismo en Galatillín, ahora el capítulo 2 igual, verso 21 dice: no desecho el favor de Elohim, porque si a uno lo consideran justo por ley, entonces por demás murió el Mashiach. Como vemos, la ley no justifica a nadie, porque dice que no desecho, o sea, dice Shaul Pablo, no desecho el favor de Elohim, porque si a uno lo consideran justo por ley, entonces por demás murió el Mashiach. Si aún haya la justicia mediante la ley, el Mashiach no hubiera tenido necesidad de morir. Pero la ley no es capaz de dar vida, sino la vida es por la fe mediante quien, en Yahushua HaMashiach. Pues vamos a darle un breve repaso aquí en el libro de Yohanan, en su Biblia cristiana Juan. Juan capítulo 3, verso 18. Dice: el que cree en él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado, porque no ha creído en el que, en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. O sea, muchos los que no creen en el nombre del Hijo de Yahweh están en condenación. Aquellos que dicen y se aferran que el nombre es griego y que Jesús o Jesucristo están también bajo esa condenación. Aunque lamentablemente estén por ignorancia, pues escrito está: nuestros padres heredaron mentiras. Y esos padres han transmitido esas mentiras a sus hijos, enseñándole cosas que no corresponden, cosas que no son, enseñando un nombre que es totalmente contradictor, un nombre que es contrario a lo que dice la bendita y santa escritura, la Torá. Podemos leer en el libro del Naví, del profeta Yirmiyahu, la Biblia cristiana puede hallarlo como Jeremías, capítulo 16, verso 19, dice aquí: oh Yahweh, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en tiempo de adversidad. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron engaños, cosas que son inútiles y sin valor. Y en la misma escritura lo dice en el libro del Naví, del profeta Yirmiyahu 6:16, en su Biblia cristiana lo puede hallar como Jeremías 6:19. Dice: oh Yahweh, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en tiempo de adversidad. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron engaños. Y esto mismo lo confirma Shaliach, el enviado, el discípulo, Kefa, mal llamado Pedro en su Biblia cristiana. Pero es Kefa. Capítulo 1, verso 18 dice: tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo dice aquí en el libro de Kefa Aleph, primera de Pedro en su Biblia cristiana, capítulo 1, versos 18 y 19. Entonces, como vemos, la justificación viene por medio de la fe, no por medio de la ley. La ley no provee vida a nadie. Si la ley proveera vida, entonces por demás murió el Mashiach, porque solamente uno fuera salvo por la ley, pero la ley no es capaz de proveer vida. La ley solamente sirve para definir el pecado, para ver la gravedad del pecado en el que estamos, cuando se está cometiendo, pero no es para proveer vida ni para proveer salvación, porque la salvación es por la emunach, por la fe en el Mashiach, Yahushua, no en Jesús ni Jesucristo, ni en el Señor, sino en el nombre que es Yahushua, que significa Yahweh salva. Ahora, la ley no nos condena, pero ¿por qué no nos condena la ley? Ahora vamos a entender por qué. Todos los que estamos en Yahushua, ya la ley no nos condena. ¿Por qué? Bueno, la Escritura habla muy claramente que la ley no nos condena si vivimos por el Ruach HaKodesh. La palabra hebrea significa espíritu de santidad. En muchas religiones lo conocen como Espíritu Santo, pero es Ruach HaKodesh, que significa espíritu de santidad. Todos los que viven mediante el Ruach, el espíritu de Yahweh, el espíritu de Mashiach Yahushua, no están en condena de la ley. Vayamos al libro de Galatillín, Gálatas, capítulo 5, verso 18. Galatillín, Gálatas, capítulo 5, verso 18. Dice:
Pero si se dejan guiar por el Ruach, por el Espíritu, no están bajo la condena de la ley. Porque en muchas partes de la Biblia dice no están bajo la ley. Y muchos malinterpretan ahí. Claramente por eso se tiene que dar a entender bien. Dice, pero si se dejan guiar por el Ruach, por el Espíritu, no están bajo condena de la ley. Esto mismo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14 y por separado el verso 9. Dice aquí, porque todos los que se dejan guiar por el Ruach, por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Yahweh. Verso 9. Sin embargo, ustedes no se dejen llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual, si es que el Espíritu de Yahweh mora en ustedes, porque si alguno no tiene el Espíritu del Mashiach, no es de él. Aquí nos está dando un énfasis, un entendimiento que debemos comprender, que todo aquel que se deja guiar por el Espíritu de Yahweh es hijo de Yahweh, pero no debe de llevarse por los deseos carnales, por la inclinación carnal, sino por la espiritual. Pero si la inclinación espiritual no está en ti, es porque no tienes aún el Espíritu de Yahweh y no tienes el Espíritu del Mashiach. Entonces aún no eres de él, no eres de Yahweh ni del Mashiach, hasta que tú produzcas esos frutos que pide el Ruach, que pide Yahweh, que son los frutos del Ruach. Vayamos al mismo libro de Romillín, capítulo 7, Romanos 7, 4 al 6, dice: de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo del Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzcan frutos para Elohim. Porque mientras estábamos sujetos al instinto carnal, las pasiones pecaminosas condenadas por la ley actuaban en nuestro cuerpo, haciéndonos producir un fruto que lleva a la muerte. Pero ahora que hemos muerto para efectos de esa ley, o sea, la ley del pecado, entiéndase bien, que nos culpaba, quedamos libres de la condena de la ley, de manera que ahora servimos con un espíritu nuevo, libres de la cuenta vieja. Aquí claramente nos dice Shaul Pablo, en esta carta de Romillín, de Romanos 7, capítulo 7, verso 4 al 6, de que antes estábamos muertos en nuestros delitos, porque dábamos rienda suelta a nuestros deseos carnales, nuestra inclinación carnal, pero ahora sí hemos muerto con el Mashiach, en la inmersión, en el agua. Entonces al resucitar vamos a buscar lo mismo que Mashiach, estamos buscando obedecer las escrituras, y tenemos un espíritu nuevo y estamos libres de la cuenta vieja, pero ahora tenemos que producir un fruto que es el fruto del Ruach HaKodesh, el fruto del Espíritu de Santidad, el cual nos declara aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23, cuáles son los frutos del Ruach, cuáles son los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Esos son los frutos del Ruach, los frutos para vida delante de Yahweh. Pero los frutos a los que hablaba Shaul Pablo, que son condenados y nos llevan a la muerte, son estos. Mismo libro de Galatillín, capítulo 5, verso 19. El 19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Que claramente la escritura dice que este es lo que es contrario a lo que Yahweh pide. Los frutos de Yahweh son del Ruach, del Espíritu de Santidad, pero los frutos que llevan a la muerte son estos que hablan de la carnalidad. Entonces ahora vayamos al libro de Romillín nuevamente, Romanos, capítulo 6,
versos 14 y 16. Dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia? De ninguna manera. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Así que usted a quien obedece y a quien sirve es lo que va a hacer. Si usted sirve para Yahweh, tiene que producir frutos del Ruach, frutos que pide la Torá, frutos del corazón, ser lo bueno. Pero si usted sigue siendo esclavo del pecado, desobedeciendo la ley de Yahweh, usted va a seguir siendo esclavo del pecado y no va a tener esos frutos que pide Yahweh, que son los frutos de su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad. Obedecer la ley de Yahweh es lo que nos hace libres. Leamos el Tejilín, el Salmo en su Biblia cristiana, Tejilín 119, capítulo 119, versos 44 y 45, para que vea que obedecer la Torá de Yahweh es lo que nos da libertad, obedecer su ley. Dice, siempre obedeceré tu Torá. Esta palabra Torá significa instrucción de Elohim para su pueblo. Siempre obedeceré tu Torá, para siempre jamás. Andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Esa es la escritura. Esto escribió el Melech, el rey David. Ahora en el mismo libro de Tejilín, Salmos, ahora el capítulo 19, versos 7 y 8. Dice la bendita y santa Torá. La Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son justos y alegran el corazón. La Torá de Yahweh es clara e ilumina los ojos. Esto dice el Tejilín, Salmo 19, 7 al 8. La Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida, la Hayim, la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. La Torá de Yahweh es clara, amados. Ajín, Yahotis, hermanos y hermanas, y Javerín, amigos, que están viendo este tema, de que analicen y comprendan que la Torá, la ley de Yahweh, no ha sido abolida. Pero los que no obedezcan la ley son esclavos del pecado, como iba diciendo. Y lo podemos ver en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 34. Dicen, Yahoshua le respondió, en verdad les digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ahora Romillín, Romanos, capítulo 8, versos 7 al 8. Dice la Torá, es que la tendencia carnal lleva la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la ley de Yahweh ni tampoco puede. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Elohim. Aquí vimos lo que analizamos hace unos momentos, que los deseos de la ley carnal son las borracheras, orgías, pleitos, celos, contiendas, todo lo que es malo, todo eso, y eso lleva una enemistad contra Yahweh, y no se puede sujetar a la ley de Yahweh. La ley de Yahweh es una ley espiritual, no una ley carnal. La ley que nos habla Yahweh, que es la que nos da vida y paz, y no hay mandamientos contra tal ley, es el amor, el gozo, la paciencia, benignidad, el dominio propio, todo lo que nos habla en el libro de Galatillín, capítulo 5, versos 23 al 24. Todos esos frutos del Ruach, del Espíritu de Santidad, es lo que nos hace estar libres y no estar bajo la condena de la ley. Estamos seguir analizando qué es la condena de la ley. Ahora vayamos a Yohanan Aleph. Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora se va ampliando más el entendimiento que es el pecado, ¿no? Pues todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, como vemos,
El pecado aún hay. ¿Y cuál es? El desobedecer la ley de Yahweh. Eso es el pecado. Entonces, ¿cómo va a decir la gente que no está bajo la ley, sino bajo la gracia solamente? La salvación es bajo la gracia, porque es por un favor que somos salvos y no por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se gloríe, porque por obras legales nadie puede ser salvo. Eso es muy claro, lo dice la escritura, la Torá. Pero tenemos que obedecer la ley y la Torá cuando el Ruach de Yahweh mora en cada uno de nosotros. Tenemos que ser obedientes y obedecer esa ley. ¿Para qué? Para no estar bajo la condena de la ley, sino para ser totalmente libres. Porque yo pregunto, ¿la cárcel para quién está diseñada? ¿Para quién está hecha una cárcel? ¿Para quien respeta la ley o para el desobediente que viola y pisotea la ley? Y hablo en términos humanos. Me refiero a las leyes de los códigos de cada país, de cada nación. Si hay reglamentos, hay artículos escritos que dicen, si tú haces lo incorrecto, por ejemplo una persona mata a otra persona, ¿crees que esa persona merecería estar libre según los mismos códigos de esas leyes escritas de los hombres? Claro que no, porque para tales personas está la ley, para gente peligrosa están esas cárceles. Pero en cambio para el justo, puede tener miedo el justo si no hace nada malo y respeta y se conduce bien como buen ciudadano, de acuerdo a los códigos de su ley, de los artículos de la ley de su nación. ¿Puede tener miedo acaso de que pueda ser preso y metido a la cárcel si no hace nada malo? Claro que no, porque la cárcel está hecha para el injusto, para el malvado, pero no para el justo. El justo es aquella persona que respeta la ley y es libre. Anda libre en su casa, anda libre en la calle sin ningún problema, no tiene temores. Pero en cambio, quien no respeta la ley, ¿a poco puede andar libre? Así al 100%, claro que no. Porque sabe que tarde o temprano va a estar en la prisión por haber violado esa ley en términos humanos. Estoy hablando, repito nuevamente. Y la misma escritura nos dice que la cárcel es para el transgresor, no para el justo. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 1, verso 9 al 2. 1 Timoteo capítulo 1, verso 9. Dice, y conocemos esto, que la ley no se ha puesto para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y para cuanto haya contrario a la sana enseñanza, según la buena noticia gloriosa del Elohim bendito que se me ha concedido. 1 Timoteo capítulo 1, verso 9 al 11, nos dice esto que estamos analizando, que la ley, dice, y conocemos esto, que la ley no se ha puesto para el justo, sino para los rebeldes. Aquí claramente nos dice quién: los homosexuales, los asesinos, los mentirosos, los perjuros, los insubordinados, los impíos y pecadores, los fornicarios, los matricidas y homicidas, y todo lo que haya contrario a la buena enseñanza que es de Elohim. A toda la enseñanza que contradice a Elohim, eso es a quien la ley le es pecado. Entonces la gente no puede decir que ya no puede guardar la ley. La ley la guarda quien es libre. Quien es libre respetará esa ley y es libre. Y puede decir, para mí no está hecha la ley. ¿Por qué? Porque se conduce de acuerdo a la ley. No está bajo el yugo de la ley. No está bajo la condena de la ley. Sino es una persona totalmente libre. Pero no como las personas del cristianismo evangélico, la mayoría que habla y dice disparates, que no sabe lo que realmente el contenido hebreo nos enseña. Que dicen, no, yo no voy a guardar tu ley porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Yo no voy a guardar Shabbat, yo no voy a guardar las fiestas de Yahweh, yo no voy a guardar nada de esos rituales, porque así se le dicen rituales. Dicen, no, ya eso está abolido y clavado en una cruz y ya, para mí eso no existe. Para mí es solamente la fe y la gracia y ya. Y la ley, entonces, si no la guarda, ¿cómo vas a estar libre de pecado?
La salvación la tienes por Yahushua, pero cuando tú tienes esa salvación mediante la fe, tienes que producir sus frutos que te hacen guardar esa ley. Y cuando tú guardas la ley realmente eres libre. Eres libre porque estás respetando lo que el Eterno quiere que respete, su palabra, su dabar, que está escrita en este libro de la Torá. Eso es lo que nos pide Abba Yahweh, que seamos obedientes a su palabra, que respetemos sus leyes, sus decretos y sus mandamientos. ¿Mediante quién? Mediante el hombre que envió. Por eso se llama el maestro. El maestro es quien enseña y nosotros somos aprendices, somos alumnos. Porque el maestro, en las citas que vemos en el Berij Hadashah, que le llaman mal llamado el Nuevo Testamento, nos dice las escrituras de que ejemplo nos ha dado para que nosotros le sigamos las pisadas. Si nos ha dado ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas, tenemos que seguirlo a quién, a él, al maestro, a Yahushua, y no a cualquier tipo de persona que solamente habla lo que no conoce, que dice que ya no está bajo la ley, que esa ley ya no va a guardarla, que esa ley fue clavada en el madero, que fue clavada en la cruz, y que ya para ellos no hay ley sino solamente la gracia y solamente la fe. Nosotros no hacemos de menos la gracia, porque sabemos que la gracia es un favor y que eso es un indulto que nos da Yahweh totalmente gratis. Es algo totalmente gratis y que no es por obras legales. Pero lo que sí nos habla es que si tú tienes fe tienes que producir obras. Esas obras es andar como el maestro anduvo. Porque como dice en Matillahu, Mateo 5:17, claramente dice el maestro Yahushua: yo no vine a abolir la Torá ni a los profetas, sino vine a darle cumplimiento. Luego también mucha gente argumenta: no, pero es que esa ley era muy dura y nadie pudo guardarlo, solamente él y ya nosotros ya no. No, el maestro no vino a que nosotros cumplamos algo que sea difícil, algo que sea muy duro, porque todo lo que uno hace lo tiene que hacer por amor. Tú vas a cumplir la ley por amor a quien murió y te amó primero. Tú no vas a hacer algo de manera obligada. Si no quieres guardar los mandamientos, ya bueno, los guardes. Pero aquellas personas que dicen que no están bajo la ley, que ya no hay ley, entonces uno puede fornicar, la ley te exime y puedes fornicar entonces. Entonces la gracia te exime y puedes andar de adúltero, de fornicario, puedes tener la mujer de otro hombre, puedes codiciar a otras mujeres, puedes robar, puedes asesinar y la gracia te exime de toda esa cosa. Claro que no, eso sería la mayor sinvergüenzada, decir que eso es posible, porque eso no es posible. Al contrario, el Eterno está llamando a santificación, a purificarnos y no a contaminarnos más y a andar en pecado. Entonces, por favor, ustedes, personas cristianas, si asisten a alguna religión cristiana, a alguna iglesia, mediten esto que habla las Escrituras y no solamente se dejen llevar por lo que su líder, su pastor, su anciano les diga. Escudriñen las Escrituras desde el verdadero contexto hebreo. Por eso estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Analicen bien y reflexionen lo que dice la misma Escritura. La ley y la fe van unidas, ya que se es salvo por fe. Pero al tener fe, como iba diciendo, hay obras, tiene que haber esas obras. Vayamos al libro de Jacob. En su Biblia cristiana lo puede encontrar como Jacobo o Santiago. Es Jacob, capítulo 2, verso 18. Y por aparte el verso 26. Dice la Escritura: sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 26. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura claramente, que aquellos que tienen, según fe, pero no tienen obras, es como el cuerpo muerto, que tiene tal cuerpo pero no tiene espíritu. Entonces una fe sin obras es como un cuerpo sin vida, ¿no? Está muerto. Claramente, vayamos al libro de Romillim, Romanos nuevamente, capítulo 7, verso 12. Romillim, Romanos, capítulo 7, verso 12. Dice: de manera que la ley ciertamente es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Lo ven? Claramente, Saúl Pablo nunca desmeritó la ley, ni dijo que ya la ley no se debe de observar. Porque aquí mismo dice: de manera que la ley ciertamente es santa, es kadosh, es santa.
y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que la ley no ha sido contraria a las promesas. Veamos ahora mismo capítulo 3, verso 31 de este mismo libro de Romillín, Romanos. Capítulo 3, 31, dice la Escritura Sagrada. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? Una pregunta hace Shaul. ¿Invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Así que por la fe no vamos a invalidar la ley, sino al contrario, dice de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. O sea, la ley tiene vigencia, amados Ajín y Ajotiz, hermanos y hermanas, y Javerín, amigos. La ley sigue vigente, porque si no hubiera ley, no hubiera un orden. Y lo que nos enseña a definir qué es pecado, o qué es el pecado más bien, es la ley. La misma ley nos enseña qué es el pecado. Pero como dice Shaul, yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Yo no conociera que codiciar es malo. Uno, ¿cómo iba a saber qué es malo y qué es bueno si no hubiera una ley que te dice qué es lo que debes de hacer para agradar al Todopoderoso y qué es lo que no debes hacer? Es como a un niño, si le dan una regla, le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto, vas a hacer tu tarea y vas a hacer tales actividades en la casa, y hay de ti si no las haces. Entonces esa ya es una ley que se le está dando a ese niño, y ese niño, si no obedece ese mandato, es acreedor a un castigo por parte de sus padres, porque no obedeció lo que los padres le ordenaron y fue desobediente. Es lo mismo hoy día, mucha gente ha sido desobediente a través del tiempo por desconocer que la ley está aún en vigencia. Somos salvos por fe, claramente lo dice la Escritura, somos salvos por la fe. Pero la fe no exonera a que uno ande como quiera vivir y decir de todos modos soy salvo haciendo lo que yo quiero. Eso no es así. Uno es salvo por un medio, y ese medio es la fe. La fe siempre ha estado, la gracia siempre ha estado, la gracia de Yahweh, el favor de Yahweh. Y lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo Hebreos capítulo 11. En todo el capítulo 11 se va a dar cuenta usted, si lo lee, de que los personajes, las personas más bien, fueron salvas mediante la fe. Yahweh tiene un método, y ese método es la fe, para poder ser salvos, para ser declarados justos delante de su presencia. Entonces, amado amigo, amada amiga cristiana y Javerín, pues se les exhorta a que hagan un paro, que paren ustedes, analicen, que vean que la ley está en vigencia hasta los tiempos del fin. Y lo podemos leer en el libro de Idgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Dice: aquí se requiere la perseverancia de los Kadosh, de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. ¿Lo ve claramente? Quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. No lo digo yo, lo dice la Kirbeja Kodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá, la instrucción de Yahweh. La perseverancia de los Kadosh y de los santos son los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahushua. Así que este ha sido un repaso para todos los Ajín y Ajotiz, hermanos, hermanas, israelitas, y para los Javerín, amigos y amigas cristianos que están viendo estos temas por primera vez. Analicen y comprendan que la salvación no es un juego, y que todo aquel que infringe la ley se convierte en transgresor y por lo tanto le es pecado. Que el Eterno les bendiga y les guarde en este día de Rosh Kodesh, de principios de mes. Soy el Roé Josué Enrique de esta Quejilá Ha Elohim, Congregación del Poderoso, en el municipio de Juan Rodríguez Jara, Veracruz, México. Shalom Alejem, paz a ustedes, a todos los Ajín y Ajotiz en las naciones. Shalom.